A toda hora informa Canal 10. Noticias en vivo. Señoras y señores, esto es Al Rojo Vivo sin cortes, a través de Canal 10, su canal de noticias, 24 horas de cobertura informativa. Canal 10, los hechos, así como suceden, transmitiendo para las estaciones de cable Telsat de Asunción, Videocable Continental de Lambaré, TVC de Fernando de la Mora, Cable Show de Luque, Cable Color de San Lorenzo y Teleimagen dirigida de la ciudad de Capiatá. Y hoy tenemos un programa muy particular, el de Al Rojo Vivo, con una visita de un hombre de 28 años, es de otra nacionalidad, él es alemán y está en nuestro país desde hace ya cierto tiempo. Con él vamos a conversar sobre varios aspectos. Él es empresario, es economista, es consultor y queremos saber qué hace un alemán en este tiempo en el Paraguay. ¿Qué tal? Bienvenido, Carsten. Gracias, gracias. Él es Carsten Fau. Carsten Fau, exacto. ¿Qué está haciendo en Paraguay, Carsten? Bueno, primero me gusta el Paraguay muchísimo, me gusta la gente y realmente estoy investigando un poco el país por inversiones que pueden ser interesantes para empresas internacionales de Norteamérica, de Alemania, de Europa. Estás haciendo un trabajo como de consultoría, ¿verdad? También, sí, exacto. Nosotros pensamos que el Paraguay tiene un futuro espectacular realmente y por eso investigamos un poco el mercado aquí. Hablamos del futuro y cómo estás viendo el presente. ¿Hace cuánto tiempo estás en Paraguay? Vivo aquí 1 año y medio, casi 2 años, pero mucho tiempo más que conozco al Paraguay. En el año 93 fue la primera vez que vine al Paraguay. ¿Y cómo estás viendo el momento que está viviendo el Paraguay? Bueno, el momento seguramente es una situación interesante, quizá un poco difícil, pero también yo veo mucho chance en este país, especialmente en este momento. Y Paraguay seguramente va a subir muchísimo en el Mercosur en el futuro próximo. Carsten, ¿cuál sería la razón para invertir en Paraguay? Bueno, primero Paraguay tiene la ubicación más mejor en el Mercosur, el centro es corazón del Mercosur, tiene acceso rápido a Brasil, Argentina, Uruguay. Y Paraguay también, especialmente Paraguay, tiene leyes espectaculares para invertir en Paraguay. ¿En qué la ley es buena para la inversión? Bueno, por ejemplo, esta ley 6090 puede mencionar que da, por ejemplo, ventajas de impuestos y es fácil para extranjeros trabajar en el Paraguay, no hay problemas con la cédula de residencia como en otros países. O sea que eso es una ventaja entonces. Es una gran ventaja, seguramente. ¿Y en qué terreno se podría invertir en Paraguay en este momento? Bueno, primero yo pienso en la zona básica, en fábricas básicas, en producción básica, no tanto la alta tecnología porque falta varias cosas, pero y también yo pienso en la área de construcción de departamentos especialmente, que es una parte en que yo siempre trabajaba. Cuando hablamos de cuestiones básicas, ¿de qué por ejemplo estamos hablando, Carsten? Bueno, una producción básica pueden ser muchas cosas, lógicamente, pero cosas que no requieren tanto una alta educación como por ejemplo para la alta tecnología como la computación o como para chips, algo así. Se puede ser cualquier cosa. ¿Y tuviste oportunidad de hablar con gente vinculada al gobierno, con empresarios locales, con empresas locales? ¿Cómo se da esa relación sobre esa posibilidad de traer inversiones al Paraguay? Bueno, conozco mucha gente en el Paraguay y en el parte del gobierno hace rato que tenía chance de hablar con el ministro Doll, el ministro de Hacienda del Paraguay, que realmente hizo una buenísima imagen a mí y realmente
Tengo mucho más confianza ahora después de hablar con él en el Paraguay. También tengo muchos amigos que son empresarios o son de empresas grandes y realmente confiamos en el Paraguay. Carsten, esas inversiones o esos inversionistas, ¿de dónde vendrían? ¿De Alemania o también de otros países? También de otros países, de Estados Unidos, por ejemplo, que yo mismo conozco empresas que se interesan mucho, también de Alemania, de otros países de Europa también. Es que lo que falta un poco son condiciones básicas, por ejemplo, en la infraestructura, un poco. Creo que tenemos que mejorar en el futuro para atraer más inversionistas aquí. Cuando hablamos de infraestructura, ¿de qué, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, sean calles, sean rutas, o también canalización o telecomunicación, que en comparación con otros países, Paraguay tiene que mejorar un poquito. Caminos, rutas. Sí, exacto. Ese es un problema, por ejemplo, hace rato que hablé con un empresario que me dijo Paraguay tiene muchas ventajas como mano de obra barato. También tiene una ubicación espectacular, pero ¿qué pasa si se invierte en una fábrica un poco afuera de Asunción, por ejemplo, y hay lluvia por quizá 2 o 3 días y ellos no pueden sacar sus productos quizá por una semana o 2 semanas, eso cuesta carísimo. Y entonces ese tipo de gente elige otros países por falta de infraestructura en el Paraguay, que es una lástima realmente. ¿Y qué es lo que se tendría que hacer? Bueno, mejorar la infraestructura, eso es evidente, pero en este momento, ¿qué es lo que tendría que hacer la gente de Paraguay o el gobierno de Paraguay para captar esas inversiones? Bueno, yo pienso, ya que las condiciones están dadas, ¿verdad? Realmente yo pienso, lógicamente, se tiene que promocionar al Paraguay más. Promocionar. Sí, lógicamente se hace ya. Hay por Paraguay, hay consulados, hay embajadas que promocionan Paraguay, pero lo que yo veo que es un poco un problema es realmente la falta de infraestructura, porque si se promocionan y la gente viene a Paraguay, y mucha gente viene a Paraguay para verificar el país, pero no encuentran una situación básica que ellos requieren para sus inversiones, van a ir a otro país. ¿Cuál es la imagen que tienen en Europa, en Alemania en particular, del Paraguay, Carsten? Bueno, generalmente la imagen es buena de Paraguay. La gente se interesa para Paraguay por muchas razones, pero normalmente si se habla sobre Sudamérica, se habla primero sobre Brasil y Argentina. Y yo pienso que ese es algo que se tiene que cambiar realmente. Y cuando se habla que Paraguay está segundo en el mundo en corrupción, por ejemplo. Una lástima. Es realmente, algo así es siempre un poco mal para inversiones del extranjero. Si inversionistas o empresarios leen en un diario, claro, se asusten un poco, pero en el otro lado sabemos que, por ejemplo, en Asia también hay corrupción. Paraguay no es el único país que tiene un poco este problema. O sea que afecta, pero no es determinante para un inversionista tomar una decisión. Exacto. El hecho de que se publique que Paraguay sea segundo en corrupción, por ejemplo. Yo no veo tanto el daño. Lógicamente no es bueno para un país aparecer en listas así, y aún peor en primeros lugares, 2 o 3 lugares. Pero no es tan un daño que un inversionista por eso no vendría a Paraguay, eso no creo. Carsten, los contactos tuyos, la gente que quiere invertir en Paraguay, ¿en qué rubros quiere invertir? ¿En qué cosas? Bueno, hay de todos realmente. Hay gente que fabrican partes para otras fábricas, por ejemplo, en otros países. Recién hablé con de repuestos. Por ejemplo. Autopiezas. También. Hace rato hablé con un empresario francés que me dijo que ellos producen partes para otra parte que también se ponen después en coche o también en computadora. Y ellos suministran a Brasil, a Uruguay, a Argentina. Lógicamente se interesan por el Paraguay, porque es la ubicación mejor entre estos países. O sea que más bien por ese lado, entonces, las cuestiones que tengan que ver con automóviles están dentro de los proyectos inmediatos. Por ejemplo. Hablabas de que la gente también está interesada en construcción de departamentos, construcción de edificios, ¿eso es así? Es así también, porque en Paraguay en comparación a otros países es relativamente barato construir un edificio acá, pero los precios de venta son buenísimos en comparación también de otros países, entonces se puede realizar una buena ganancia en esta área.
Los políticos dicen que a raíz del problema Lino Oviedo, a raíz de los problemas políticos, a raíz de las denuncias de evasión impositiva, a raíz de los problemas de Ciudad del Este, los inversionistas se corren del Paraguay. Sin embargo, Carsten nos está diciendo que hay interés de gente en invertir en Paraguay. Definitivamente hay interés en el Paraguay y lógicamente problemas de la política, ese siempre asusta más a inversionistas que otras cosas, más por ejemplo que una acusación a la corrupción. Porque, por ejemplo, si uno dice que quizá hay una revolución en el Paraguay, lógicamente un inversionista no pone su dinero el día siguiente. Pero yo no veo problemas en este área realmente. Yo tengo mucha confianza en la estabilidad política del Paraguay. ¿Y el tema seguridad, Carsten? Yo no tengo problema. Realmente me siento mucho más seguro aquí en el Paraguay que en Alemania. ¿Cómo es eso? Y yo no veo tanto criminalidad acá, lógico que hay, pero en comparación a otros países que conozco es mucho menos. Y si camino en la calle por la noche, por ejemplo, yo no me siento amenazado por nadie. ¿Y en Alemania sí? En Alemania sí, en ciudades como Frankfurt o Hamburgo, realmente ciudades grandísimas con mucha criminalidad. Nunca sabes quién te encuentra en la esquina. ¿Consideras entonces que los índices de criminalidad aquí en Paraguay son, digamos, los normales? Aunque yo sé que mucha gente se queja, pero para mí me parece que son aún bajos los números. Yo sé, siempre hay problemas con la criminalidad, no hay ningún país en el mundo en que no hay crimen. Pero en comparación a otros países que conozco, me parece que el Paraguay es muy seguro. Como economista, ¿qué te sugiere el hecho del problema económico que está soportando Paraguay actualmente, toda esta cuestión de la ley de saneamiento financiero que planteó el gobierno, los ahorristas estafados, los problemas bancarios, los quiebres? ¿Qué pensás de todo eso, Carsten? Bueno, ese me parece un problema grave, lógicamente, si la gente no confía en los bancos porque cae un banco tras otro y la gente pierde sus ahorros. Es algo muy grave y es más grave porque gente que todavía tienen dinero ahora piensan en invertir en otros países o ponen sus ahorros en otros países. Es dinero que falta al Paraguay. Entonces yo pienso personalmente que es una muy buena idea volver ese dinero, sea como sea, a la gente. ¿Dónde estudiaste? En Mannheim? Es la universidad la más importante en materia de economía, ¿verdad? Exacto, en Alemania. Ahora, Carsten tiene una teoría muy especial con respecto al tema dinero, al tema inflación, a la necesidad de dinero, y hablaba de que hay una teoría en economía que prácticamente es inaplicable, pero que sí Paraguay tiene las condiciones para que sea factible. Bueno, yo pienso que sí, me refiero a una teoría de John Maynard Keynes, que es uno de los grandes economistas que teníamos. Y realmente yo pienso en un programa exactamente para mejorar la infraestructura, pero pagar con dinero que se imprime en el Banco Central. O sea, que el Banco Central imprima más dinero. Imprime más dinero, pero se usa ese dinero solo para pagar gente o emplear gente que ahora no tienen empleo o viven de un día al otro. Y se pone en un programa para mejorar la infraestructura, construir calles, canalización, telecomunicación, todo eso que se puede mejorar o se tiene que mejorar. Y paga la gente con dinero del Banco Central, de la máquina. ¿Y la inflación, Carsten? La inflación, de mi opinión, no va a aumentar o no va a aumentar mucho porque si hay productividad en el otro lado, si se aumenta el dinero en un lado y la productividad en el otro, no es tan grave la inflación normalmente, eso sabemos en la economía. Solo se aumenta la inflación si se aumenta el dinero sin hacer nada después. O sea, el problema sería si ese dinero que se imprimiera no se utilizara en los fines ya propuestos, determinados. Lógicamente se tiene que hacer un programa especial para trabajar, para mejorar calles, para mejorar la canalización. Y gente que se emplea para esta cosa, se paga con guaraní que se imprime en el Banco Central. Y me parece que es bueno para el país porque ¿qué hacen la gente con este dinero que ganan de repente? Van a gastar aquí en Paraguay, no van a gastar en el extranjero. ¿En Alemania se hizo eso en algún momento, Carsten? Yo no sabía de porque Alemania tiene algunas desventajas que una teoría Keynes no funciona tanto. Porque en Alemania ya tenemos muchas calles y tenemos ya está todo. Infraestructura y realmente el Banco Central de Alemania está siempre preocupado por el dinero y por los intereses y por la inflación. O sea que, pero Paraguay tiene las condiciones para que eso pueda ser factible. Exactamente, yo pienso esto.
¿Tuviste ocasión de hablar sobre ese tema con otros economistas paraguayos, por ejemplo? No, hasta ahora no. Es primera vez que hablo con alguien de este tema. Porque es sumamente trascendente, o sea, que es una cuestión que hay que manejarla, es un tema para el debate también con economistas locales. Inclusive ahora se planteó la posibilidad de imprimir más dinero cuando surgió el proyecto de saneamiento financiero del Poder Ejecutivo, que ya tiene prácticamente media sanción del Parlamento. Pero digamos que todo esto se detuvo, o sea, lo que se argumentaba era el tema de la inflación. Bueno, en este momento cuando se vuelve ese dinero que desapareció en alguna manera en esta crisis bancaria y se vuelve ese dinero a través de imprimir dinero, ese me preocuparía un poco, porque ese no es la misma cosa que pagar gente para mejorar la infraestructura del país. Es totalmente otra cosa. Es para devolver el dinero y después no sabes qué hacen la gente con el dinero. En cambio, lo otro está planteado sobre la base de un programa estructurado, preparado. En el mismo momento hay también un aumento de la productividad del país y también los bienes del país, que es una infraestructura más o menos, se aumenta y se mejora. Y yo pienso, ese también va a atraer mucho inversionista del extranjero, porque si un empresario nota que hay un movimiento en el país, que pasa algo, y que es mejor que cuando hay cientos o miles de personas que trabajan en construcción en la calle en todo el país. Entonces las empresas dicen, algo pasó en Paraguay, mejor si invertimos porque ese va a ser en el futuro va a un país mucho más mejor. Eso tiende también a solucionar un grave problema que es la desocupación, la falta de empleo. Lógicamente se emplea en un programa así normalmente gente que ahora no tienen empleo y en la construcción de calle, canalización, todo pueden trabajar, no es que no hace falta una especialización como en la computación o en otro área. Entonces ese va a emplear a mucha gente que hoy no saben tanto cómo vivir, quizá viven más o menos, pero tienen de repente un salario fijo, tienen dinero para gastar y gastan en el país. Pero no es tan fácil imprimir dinero, ¿eh? O sea, eso requiere de un montón de estudios y seguramente si se planteara la situación es un centro de polémica. Lógicamente se tiene que estudiar ese tema con los... Ya es política del gobierno. Y también con los políticos que son responsables en este área. No se puede imprimir de hoy hasta mañana, pero se tiene que empezar en algún día, lógicamente. Se tiene que tener una idea, una dirección en que se va normalmente. Así como está el Paraguay en este tiempo que estás viviendo, ¿hacia dónde va Paraguay? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es la visión para adelante? Bueno, yo pienso que Paraguay en poco tiempo puede subir en su nivel generalmente como un país como Brasil, Argentina, que tiene una imagen de una tal riqueza, aunque quizá no es verdad en todos momentos, pero yo pienso que Paraguay va a subir mucho y lo que siempre me sorprende es que la gente en Paraguay siempre me dicen que Paraguay es un país pobre. Para mí Paraguay no es un país pobre, no veo así. ¿Paraguay es un país rico? No es rico, pero no es pobre. Es algo en el... ¿Cuáles son los niveles para medir la pobreza o la riqueza? Bueno, yo me refiero en primer lugar, según mi conocimiento, Paraguay siempre ha pagado sus deudas exteriores y siempre pagó los intereses sobre préstamos. Y este es un indicador que Paraguay no es tan pobre como otros países que no son capaces de pagar sus deudas exteriores. Hay muchos países y además, según Banco Mundial, la gente en Paraguay no gana tan poco que se justifica decir que es un país pobre. Me parece que Paraguay va a subir en poco tiempo y muchos indicadores me confirman esta idea. De repente la deuda interna es la que es la que determina el nivel de pobreza, ¿eh? O sea que es probable que Paraguay esté cubriendo todas sus cuentas internacionales, pero hay niveles de pobreza extrema también ya, sobre todo en el campo. Eso es verdad, eso es verdad. Pero eso se puede mejorar a través, por ejemplo, de un programa como yo he dicho. Paraguay, ¿qué tiene que desarrollar desde el punto de vista económico y como empresario? El aspecto industrial, la agricultura, la ganadería, ¿cuál es la visión que tiene Carsten de esto? Yo pienso en la área de la industria falta mucho en este momento, porque en la agricultura no veo tantos problemas o tanto falta, pero la industria siempre va un poco a Argentina, hacia Brasil y no tanto al Paraguay. Y según de las charlas que tenía yo con empresarios y con representantes de empresas grandes, es realmente por falta de infraestructura.
sea, todos caemos siempre en lo mismo, la falta de infraestructura. Realmente es grave, porque alguien que no encuentra, vamos a decir, solo una calle que le hace falta para salir con sus productos de su fábrica, quizás necesita un camión grande. Y si hay lluvia y él tiene solo un camino malo, él no puede salir, y eso le cuesta grave. Nadie quiere arriesgarse en este momento. Carsten, cuando hablas con Alemania, con familiares, con amigos, ¿qué es lo que te preguntan de Paraguay? ¿Qué te dicen? ¿Qué estás haciendo en Paraguay? Bueno, lo que me preguntan normalmente es cómo es la situación política, porque hace rato hubo muchos artículos en Alemania sobre ese problema. No hubieron al lado de las elecciones generales. Pero normalmente me preguntan cuando hay empleo para mis amigos, por ejemplo, porque mucha gente en Alemania ahora se interesa por el Paraguay y yo consigo muchas preguntas. No nos puedes dar un empleo, nos puedes abrir un poco el Paraguay o el Sudamérica. Para que los inversionistas puedan prestar más atención a Paraguay o venirse a Paraguay directamente, depende de repente del informe que pueda dar Carsten. ¿Cuál es la recomendación final sobre algún estudio que esté haciendo en este momento, Carsten? Bueno, yo pienso en Asunción mismo vale una inversión, por ejemplo, en la parte de construcción de departamentos o en este área, y en la parte de fábrica depende de dónde se invierte realmente, y depende lógicamente también del producto. Si uno quiere fabricar computadoras, va a tener un poco de problema porque falta también especialización de la gente, pero si uno quiere fabricar, por ejemplo, comida o cosas básicas, para mí es una buena recomendación producir en el Paraguay, también con vista al Mercosur. ¿Qué lugares conoces aparte de Asunción? ¿Qué lugares aparte de Asunción conoces? Conozco Ciudad del Este también, conozco varias ciudades en Paraguay, conozco Coronel Oviedo, conozco Encarnación también. ¿Y Ciudad del Este qué opinión te merece? Bueno, me gusta realmente la ciudad, una ciudad joven, y me parece que casi tiene una imagen internacional un poco. Yo conozco muy poco, pero tenía una imagen buenísima de Ciudad del Este realmente. Ciudad del Este está un poquito en el ojo de la tormenta, por el gran movimiento económico que sucede, por el contrabando, ahí sí hay un problema tremendo de seguridad. Acaban de asesinar al presidente de la Cámara de Comerciantes de la Ciudad del Este. Y es un problema que afecta a 3 países, Paraguay, Argentina y Brasil. Sí, siempre cuando me hablan la gente sobre crimen o cosas así, siempre se hablan sobre Ciudad del Este, tengo que decir. Nunca escuché problemas graves de Asunción. Por eso normalmente, en primer lugar, yo recomiendo a gente que invierten en Asunción primero y no en Ciudad del Este. En Asunción. Porque en Asunción creo que es más fácil entrar en el país. En Ciudad del Este seguramente se tiene que conocer muy bien el país y las costumbres para tener éxito en esta zona. Carsten, ¿y qué impresión te causa, por ejemplo, la población paraguaya, la gente paraguaya? Bueno, la gente en primer lugar me gusta muchísimo porque me parece que son la gente más amable del mundo realmente. Porque considero que un año y algo, ya que ya tenés una idea formada. Hace 2 años estoy aquí y realmente en este tiempo yo tengo muchas amistades acá y conocí a buena gente realmente en Paraguay. Y yo conozco varios países, pero realmente me parece que la gente más amable vive en el Paraguay. Lógicamente me gusta muchísimo. ¿Eso significa que Carsten tiene en su proyecto, por ejemplo, establecerse ya en Asunción, quedarse definitivamente en Paraguay? Me gustaría, sí. ¿De qué depende, Carsten? Bueno, depende de nada. Realmente me gusta Paraguay, me gustaría vivir mucho tiempo en Asunción y realmente quiero participar en el éxito de Paraguay que va a tener en poco tiempo. ¿Esa reunión o ese contacto, por ejemplo, con el ministro de Hacienda, ya se dio, se va a dar? No, ya hablé con él, yo tenía chance de hablar con él más o menos una hora. Y realmente me parece un hombre muy correcto y muy decidido de cambiar cosas o de hacer su trabajo bien, me parece. ¿Hasta dónde está dispuesto Carsten de llevar esa teoría del dinero para que haya productividad y sobre todo que haya ocupación? ¿Hasta dónde está dispuesto a llevar esa iniciativa? ¿A hacer algún contacto con la gente del gobierno? ¿A plantear al ministro de Hacienda? ¿Qué piensa hacer con esa idea? Bueno, me gustaría hablar con gente responsable en este área para discutir un poco este tema.
lógicamente siempre hay otra idea, hay otras teorías y comenzando no se sabe cuál idea quizá es lo mejor, después normalmente se sabe pero me gustaría muchísimo hablar con gente sobre este tema. Carsten, ¿cómo está Alemania? Difícil. Con el cambio de gobierno que ahora está Schröder, ¿cómo se pronuncia? Sí, el nuevo canciller alemán se llama Schröder, Gerhard Schröder, y del Partido Socialista de Alemania, que después de 16 años que fue el canciller Helmut Kohl, es un cambio y es primera vez en Alemania que la gente votaba para otro partido. Es una situación interesante, ahora se van a cambiar muchas cosas, muchas reformas se van a cambiar, muchas cosas, porque son dos partidos que realmente tienen ideas muy distintas, entonces muchas cosas van a cambiar, si para mejor o peor se va a ver, ¿no? Conociendo la Unión Europea, ¿qué opinión te merece el Mercosur? Bueno, me parece que el Mercosur tiene una gran ventaja por la comunidad europea, que es el idioma realmente, porque como sabe la comunidad europea habla varios idiomas, mientras en el Mercosur hay el español y el portugués, esos dos idiomas ya es suficiente para tener éxito en Sudamérica. O sea, ¿se puede dar una integración más rápida que la que se dio con Europa? Me parece que tiene que ser más rápido por el idioma y también porque ya tienen este ejemplo de la comunidad europea, y me parece que muchos errores que cometieron la gente en formar esta comunidad europea se puede evitar en Sudamérica, en la formación del Mercosur. El tema de la piratería que tanto se habla aquí en Paraguay, ¿afecta también a empresas alemanas? No veo tanto creo que es más empresas de otros países que realmente afecta su imagen y afecta, por ejemplo, este ejemplo del reloj Rolex, siempre conozco que yo mismo conozco a gente que negan comprar un Rolex porque hay tantos Rolex falsificados y dicen que si compro un Rolex quizá la gente piensa que es falsificado. Entonces eso daña muchísimo a la empresa Rolex, quizá vende menos relojes. Entonces piratería yo me puedo imaginar muy bien que ese daña a las empresas y tienen muchos intereses en bajar un poco o pelear contra este tema. ¿Cuál es el proyecto inmediato que tiene Carsten aquí en Paraguay? Bueno, en este momento estoy investigando este área de departamentos también, porque conozco gente que se interesan para invertir un poco en esta zona y mi tarea en este momento es un poco estudiar el mercado, cómo es el asunto. Carsten, si la gente que nos ve en Asunción, en Luque, Lambaré, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Capillatá, de repente quiere establecer algún tipo de contacto contigo, ¿podemos facilitar el teléfono que tenemos aquí en la tarjeta? Lógico, no hay problema. Porque es una manera de integrarse y de saber un poquito cuál es la inquietud y cuál es la idea que tiene Carsten con respecto a la posibilidad de inversión extranjera en nuestro país. Con mucho gusto. Carsten, mucho te agradecemos por estar con nosotros aquí al Rojo Vivo y que tengas éxitos en tus gestiones. Muchas gracias. Y gracias por estar en Paraguay. Muchas gracias para la charla. Señoras y señores, al Rojo Vivo, sin cortes, hablando con Carsten Fau, es economista, empresario, es consultor, vive hace más de un año en nuestro país. En esta edición muy especial, muy particular, decíamos diferente, para conocer algunos aspectos, una visión de una persona que es de Alemania con respecto a la situación que vive en nuestro país. Al Rojo Vivo sin cortes, por Canal 10, su canal de noticias, 24 horas de cobertura informativa. Los hechos así como suceden, hasta todo momento. Noticias en vivo.